Noches, señores asambleístas. Vamos a declararnos en comisión general. Señor secretario, vamos a recibir al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Sí, señor presidente. A continuación se procederá con la intervención del señor ministro Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional. Proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Ministro, le escuchamos. Buenas noches. ¿Me avisan? Le escuchamos, ministro. Buenas noches. Quien ya está en el uso de la palabra, simplemente unos apuntes finales para su conexión. Señor ministro, buenas noches. Estamos listos para su intervención. Ya el presidente encargado de la sesión le ha dado la palabra y estamos atentos ya se lee. ¿Ahí? Estamos atentos a su intervención. Sí, ya se tiene la audio. Sí, ministro, le escuchamos. Buenas noches. ¿Podría continuar con su intervención? Muy buenas noches. Quisiera comenzar expresando un saludo y agradecimiento por haber aceptado la solicitud que fue presentada con el propósito de expresar los criterios relacionados con una importante ley que se está en este momento estudiando en la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo que expreso un reconocimiento por los criterios que ya se han vertido y que son altamente positivos para el procedimiento que corresponde dentro de la ley. Mi presentación es a nombre del Ministerio de Defensa, como ustedes conocen, pero al mismo tiempo como presidente del Consejo Directivo del ISFA y en representación de las Fuerzas Armadas. En tal virtud, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas me está acompañando. Quisiera plantear un antecedente que desde que solicité hace algún tiempo esta comparecencia, se han avanzado ya en análisis, no solamente en el seno de la Asamblea Nacional, sino también entre los ministerios, tanto de Finanzas como con el Ministerio de Defensa. No obstante, hay puntos específicos que hay que anotarlos para, en primer lugar, dar a conocer el planteamiento institucional, los intereses que son absolutamente de carácter institucional. En este sentido, voy a poner a consideración de ustedes tres aspectos. Uno, de conformación constitucional que da fundamento, que sirve de base al planteamiento de los artículos, que serán el segundo punto, acerca del cuerpo propiamente de la ley y acerca de la estructura del proyecto para llegar a unas conclusiones. Cuando estamos hablando de la Constitución y la ley, manifiesto que ya ha sido considerado, no obstante, sirve de base para el planteamiento. El artículo 367 de la Constitución establece la seguridad social como una protección efectiva que se debe realizar para todos los asociados, para todos los miembros del ISFA en forma particular, para prever, reparar y superar las condiciones que no son solamente de la salud, que es básico, que es el elemento fundamental, pero también de otras circunstancias que se ven abocados los miembros de la institución, tanto de miembros activos como pasivos de Fuerzas Armadas, y que el Seguro Social está siempre atento a atender con el propósito de generar un bienestar y mejor potencialidad de las Fuerzas Armadas para su desempeño. Es básico considerar que cuando se tiene la seguridad social al día y se está protegido en sus familias, el desempeño profesional se ve asegurado. Por esta razón, el artículo 370 de la Constitución establece regímenes especiales. Y esto significa que las Fuerzas Armadas se acogen en el ámbito potestativo, es decir, que son militares de carrera profesional. Y esta carrera tiene varias condiciones únicas que representan en la sociedad. El personal
está sujeto a una gran movilidad, a una situación de peligro, de riesgo en el desempeño de sus funciones. Y esa movilidad significan los pases. No existen horas extras, no existen consultas o expresa voluntad de estar de acuerdo con el pase, con el destino o con el trabajo que tiene que cumplir. Eso le hace particular a la institución militar. Por esta razón, la Constitución, cuando dice autonomía, está dando las facultades tanto políticas, administrativas y financieras para que se pueda establecer mediante entidades propias el régimen especial y la gestión que corresponde a la seguridad social. Esto representa asimismo que los fondos de aportaciones de carácter tripartito son exclusivos de la seguridad social, es decir, de los derechohabientes o de los afiliados, tanto los fondos, las reservas, como el patrimonio que pertenece a los afiliados. En estas circunstancias cabe considerar también que la Constitución en términos generales, como ya ha sido analizado, conozco el informe de primer debate que realizó la Comisión, pero no obstante hay que reconocer que se da lo que corresponde con relación a la Constitución, la supremacía en todas las leyes que pueden existir. Y esta supremacía se refiere especialmente al artículo 292, cuando se habla del presupuesto del Estado, fundamentado en los ingresos, egresos, tanto del sector público, pero a excepción, como se dice en el artículo, de la seguridad social. Y el artículo, en este mismo sentido, el artículo 225 de la Constitución habla del sector público, considerando organizaciones y dependencias del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, electorales, y también, en segundo lugar, de régimen autónomo descentralizado, que es también parte del contexto de esta ley. En tercer lugar, las prestaciones de servidores y de servicios públicos que se realizan, y por último, de individuos que tienen personería jurídica. Todo esto prácticamente es una forma de considerar en qué consiste la independencia, la autonomía, y lo que ratifica en el artículo 372. Los fondos, las reservas de seguridad social son propios, distintos del Estado. Ninguna institución del Estado puede interferir, disponer de estos fondos y reservas, y no puede, por supuesto, menoscabar su patrimonio. Esto prácticamente da fundamento para la constitucionalidad de la ley. Y en este sentido, pues, el propósito o la finalidad última que se tiene dentro de la ley es preservar a los fondos, al patrimonio de seguridad social, y evitar como consecuencias que se maximicen exponencialmente riesgos de la seguridad social con actividades de carácter económico. Por eso separan de lo que son los presupuestos del Estado, los bienes públicos, y lo que son de seguridad social, para que sean controlados, administrados según las leyes específicas, pero no están de libre funcionamiento, sino con un estricto control y en lo que corresponde al ISBA, bajo supervisión tanto de Contraloría como de la Superintendencia de Bancos, a quienes se entregan los informes periódicos y puede realizar permanentemente, como lo hace, el control del funcionamiento y administración y la gestión del ISBA. En cuanto a los artículos directamente del contexto, ha sido ya tratado en profundidad el artículo 2. Sin embargo, conviene manifestarlo en términos puntuales. Cuando se habla de la clasificación de las entidades del sector público, en el artículo dice, después del artículo 8, se debe establecer una corrección, lo que significa que deben encasillarse las diferentes instituciones. 1, del sector público financiero. 2, entidades públicas no financieras. Y aquí viene el problema que nosotros consideramos importante, de que la seguridad social no se encuentre en esta segunda categoría, sino que se establezca una tercera modalidad o una tercera forma de considerar en las categorías, que deberían ser 3. Repito, del sector público financiero, entidades públicas no financieras, y la tercera debería ser entidades de seguridad social. Sería una clasificación adicional porque se tienen tareas específicas, autonomía y todo lo que acabamos de mencionar, y se garantiza la independencia de lo que hemos tratado también con la autonomía correspondiente. Otro de los artículos que son de trascendental importancia y que cabe reconocer es el artículo 13, cuando dice después del artículo 85, es la política de mitigación
y gestión de riesgos. Se llama a los riesgos fiscales o eventos imprevistos en los cuales se considere un desvío de las previsiones de la programación fiscal, sea plurianual o anual. Pero estas desviaciones que pueden producirse, ya sea por catástrofe, por desastre o por que se salen de la planificación financiera, dice, serán cubiertos con fondos del sector público no financiero, para lo cual se deberá considerar un anexo al presupuesto del Estado. Esto prácticamente no está en consideración de lo que debería ser la seguridad social, no solamente porque afecta a su autonomía, sino que esta cobertura debe ser con fondos de carácter económico, pero si se topan los fondos de seguridad social, no se tiene fondos de esa naturaleza, son de prestaciones, de habilitaciones de servicios que tiene que dar para el personal militar y de los derechohabientes. Otro artículo que es de trascendental importancia a considerar es el artículo 6, cuando establece que sustitúyase al 59. Habla del ámbito de los planes de inversión de la seguridad social. Estos planes formarán parte del presupuesto general del Estado. Serán programados en coordinación con el ente rector, que es el Ministerio de Finanzas, para la planificación, en cumplimiento de las redes y de las reglas fiscales, los techos institucionales y de gasto, aprobados por el Ministerio de Finanzas como organismo rector. Consideramos que este hecho significaría colocar los fondos de seguridad social en inversiones que no son netamente específicas del servicio social. Claro que se realizan inversiones, por supuesto, es parte de las responsabilidades del ISFA, pero esos están destinados directamente con lo que refiere a las pensiones, a los servicios que presta, y los riesgos que se toman no son los mismos de los de la administración económica financiera del Estado. Este riesgo debe estar siempre en consideración de la protección del patrimonio, de los bienes, fondos y reservas. Tanto es así que para cualquier tipo de inversión siempre está autorizado o aprobado por la Superintendencia de Bancos y está exclusivamente dedicado a la protección, a incrementar los riesgos por intereses, por supuesto que sí, pero dentro de la ley, no dentro de otro conglomerado de fondos o de recursos para que se puedan realizar inversiones. El artículo 16 es otro aspecto fundamental a considerar, que la programación plurianual y anual será aprobada por el ente rector de las finanzas públicas y servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución de los presupuestos de las entidades del sector público no financiero. Sujetándose a esta programación fiscal, podríamos decir que deben salir de estas entidades del sector público no financiero, por cuanto el organismo que es obviamente rector de las finanzas públicas, como es el Ministerio de Finanzas, el momento que está estableciendo una programación plurianual presupuestaria, debe sacar a las entidades de seguridad social por los antecedentes legales que se habían anotado y por ser de diferente naturaleza los fondos y las reservas que posee el ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Podríamos decir en términos generales que sí vemos que hay una especie de confusión entre lo que es una política, una ley, unos planes y los programas, que todos se los maneja simultáneamente, de tal manera que hay momentos en que entra en un entrecruzamiento de responsabilidades y funciones y no queda clarificadas las responsabilidades únicas que debe estar en cada uno de las leyes, de las políticas que corresponden, siguiendo lo que dice el 425 de la Constitución, la jerarquización de los documentos, o la pirámide de Kelsen, como es en ciencias políticas, para determinar con exactitud lo que corresponde. Recordemos que la Constitución, en el artículo 147, son atribuciones del presidente de la República, presentar en el momento de su posesión los lineamientos de las políticas y acciones, y definir y dirigir las políticas públicas de la función ejecutiva. Yo creo que en una ley se está introduciendo todos los aspectos de programación, de planificación, de políticas y de leyes al mismo tiempo. Y se debería más bien establecer una más clara especificación para que no nos lleve a ningún tipo de confusión.
Cabe anotar también que estos aspectos han sido ya considerados con el Ministerio de Finanzas y debo manifestar que hay algunas comisiones que se han conformado para ir discutiendo estos temas, tanto una comisión del Ministerio de Finanzas como una comisión del ISFA, que están tratando los temas y aspiramos que con lo que se ha debatido en la comisión, en el pleno de la Asamblea Nacional, sea un aporte para llegar a feliz término con las rectificaciones que corresponde en vista de que somos, en primer lugar, responsables del aporte de la cooperación con las instituciones, los ministerios, en el Ejecutivo y al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos con la institución militar, con la organización del ISFA, que son prácticamente los ejes fundamentales para el desempeño de responsabilidades en fundamentación de lo que dice la Constitución, para defender la Constitución, para defender la soberanía, la integridad, la protección a la población, hay que tener la garantía fundamentalmente obtenida del bienestar, de la protección del propio militar y de sus familiares. Eso significa potenciar la efectividad, la capacidad operativa de Fuerzas Armadas, que ha estado bastante descuidada en algunos términos, pero que con estas modalidades, con estas reflexiones y estas leyes, aspiramos mejorar la capacidad operativa y de desempeño administrativo y de protección tanto al militar activo como a sus familiares. Muchísimas gracias por esta oportunidad.